Muy buenas noches, señores. ¿Cómo está? Vamos a realizar la retroalimentación a la autoevaluación número 4, que como ustedes saben pertenece a la unidad 4 y pues forma parte ya de su evaluación final y del 15% que ustedes ya conocen que se incluye en su nota promedio. La primera pregunta de la autoevaluación nos dice, ¿no? En el contexto de proyectar tu liderazgo, ¿cómo puedes asegurar que tu narrativa personal resuene con los demás? Recordemos que cuando nosotros proyectamos nuestro liderazgo, una de las formas de poder hacerlo es a través de la colaboración, de la confianza y la co-creación. Pero también no nos olvidemos de que un punto importante es el tema de la comunicación, ¿no? El tema de poder tener la capacidad de poder transmitir nuestros mensajes, nuestras ideas y que puedan llegar hacia las personas a las cuales nosotros estamos liderando. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es la última alternativa que nos dice relacionándola con experiencias y desafíos comunes, mostrando vulnerabilidad y autenticidad. La segunda pregunta nos dice, la autenticidad en un proceso de transformación implica puntos suspensivos y ser fiel a puntos suspensivos a pesar de las expresiones y presiones externas. Recordemos que nuestra autenticidad siempre parte por un autoconocimiento de nosotros y dentro de ese autoconocimiento identificamos los valores y las fortalezas que tenemos y que debemos ser fiel a ellos justamente a pesar de las presiones externas, porque son lo que gobierna nuestro accionar. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la tercera, que dice reconocer mis valores centrales y ser fiel a estos a pesar de las presiones externas. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué elemento es fundamental al proyectar tu liderazgo? Recordemos que uno de los entes importantes que debemos tener en cuenta al momento de liderar a otras personas es conocernos y liderarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, la respuesta correcta en este es autoconocimiento. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes es una estrategia adecuada para crear un ambiente que fomente un feedback efectivo y bidireccional? Recordemos que el feedback es la capacidad de retroalimentar sobre un suceso, sobre un evento, sobre un desempeño determinado de una persona en un momento específico, ¿no? Entonces, uno de los puntos que debemos tener en cuenta al momento de rendir un feedback es primero tener un ambiente claro, un ambiente de confianza, una cultura de confianza, ¿ya? Y además considerar que el feedback también debe ser visto como una oportunidad de mejora. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la segunda, establecer una cultura de confianza donde el feedback sea visto como una herramienta de desarrollo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la característica más importante de un feedback? Recordemos que el feedback se utiliza para determinar oportunidades de mejora que tenga una persona con el objetivo de que pueda mejorar con el tiempo. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la segunda. Ayuda a la otra persona a entender cómo puede mejorar. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los elementos clave que deben estar presentes durante un proceso de transformación personal? Recordemos que dentro de nuestro proceso de transformación personal debemos tener en cuenta, primero, autoconocernos a nosotros mismos. Segundo, poder tener la capacidad de recibir un feedback de parte de nuestro equipo de soporte. Y tercero, ser perseverantes y resilientes frente a cualquier momento que pueda surgir. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la última alternativa, autoconocimiento, apertura al cambio y perseverancia. La siguiente pregunta nos dice, un aspecto crucial en mi proceso de transformación es la puntos suspensivos y el establecimiento de puntos suspensivos. Recordemos que tu proceso de transformación culmina con una reflexión para que puedas identificar qué de bueno y qué oportunidades de mejora tienes. Y asimismo, en base a ello, poder establecer tus objetivos y tus metas personales de forma realista. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la segunda, reflexión continua y metas realistas. La siguiente pregunta nos dice, el poder de un buen storytelling en el liderazgo radica en la capacidad de puntos suspensivos y puntos suspensivos a través de relatos personales y significativos. Recordemos que el storytelling ayuda a qué? A poder inspirar, a poder generar ese bicho para que puedan ser mejores las personas y a la vez que puedas conectar mediante el proceso de empatía a través de historias y narraciones de tu vida real. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es inspirar y conectar.
La siguiente pregunta nos dice, para transmitir una historia de manera efectiva, es esencial centrarse en puntos suspensivos y crear puntos suspensivos con la audiencia. Recordemos que cuando nosotros transmitimos una historia, la característica principal que debe de tener es qué vamos a transmitir, ¿cierto? Es decir, en un lenguaje claro y preciso. Y a la vez debemos de generar un proceso de conexión, es decir, no solamente debemos recibir el mensaje, sino que también debemos recibir mensajes de parte de ellos. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la A, una estructura clara, conexión. Y la última pregunta nos dice, cuando proporcionamos un feedback, es crucial ser puntos suspensivos y asegurarnos de que sea puntos suspensivos. Recordemos que cuando nosotros brindamos un feedback o un proceso de retroalimentación, partimos de un hecho en específico, ¿cierto? Ese hecho específico corresponde a una acción determinada, a un momento sobre el cual tú vas a revisar cómo se comportó la persona y qué oportunidades de mejora tiene. Es decir, partes de momentos específicos y te aseguras de que esto sea relevante, es decir, que se base en hechos reales. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es específicos, relevantes y aplicables, es decir, la alternativa B. Espero que les haya ayudado bastante en este proceso de retroalimentación de esta autoevaluación y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena noche, señores.